me preguntó si podía hacer un taller de evaluación de competencias para los profesores de Fe y Alegría. Y le dije que encantado, que por supuesto. Así que me junté con ellos para conversar al respecto, y lo primero que les pregunté es lo siguiente. Para poder hacer un taller de evaluación de competencias, primero tenemos que estar seguros que lo que se está haciendo en el aula es desarrollar competencias. Porque si lo que se está desarrollando en el aula son contenidos, obviamente no tiene ningún sentido evaluar competencias. Y me dijeron, ¿cómo es eso de desarrollar competencias? Luego de una breve explicación y revisar algunos aspectos del currículum, caímos en la cuenta de que evidentemente en las aulas no se estaban desarrollando competencias. Entonces se tomó la decisión en ese momento de hacer un piloto en algunos colegios de Fe y Alegría para implementar el currículum nacional a fondo, de la manera más intensa posible y de la manera más fiel posible. Invitaron a todos los colegios, a los equipos directivos de todos los colegios de Fe y Alegría, los invitaron a Lima, les explicamos en qué iba a consistir el piloto. En ese momento no se sabía que solo iban a implementar primarias, se creía todavía que la implementación iba a ser general. Se les planteó lo difícil que iba a ser y lo intenso que iba a ser el proceso, y se apuntaron 8 colegios. Y con esos 8 colegios se realizó la implementación y la experimentación durante 3 años. Los 8 colegios estaban en diversas partes del país, 2 en Lima, 1 en Tacna, 1 en Huancayo, 1 en Cusco, 1 en Chiclayo, 1 en Cutervo, en Cajamarca, y ya me está fallando la memoria. Y bueno, luego al año siguiente se incorporaron las 6 redes de escuelas rurales, una de las cuales estaba, les decía, en Guaylas, la otra en Campo Grande, la otra en Iquitos, la otra en Socalpa, la otra en Huancavelica, la otra en Quispicanchis, Cusco. Estos 3 años de intentar poner en el aula con la mayor fidelidad posible el currículum nacional fueron mi aproximación real al desarrollo de competencias, porque yo nunca he desarrollado competencias con mis alumnos en el aula. Y la razón es muy simple. Todos los currículums anteriores al 2016, desde que existe escuela en el Perú, hace 250 años, eran currículums centrados en contenidos, en asignaturas, en materias, en cursos, en áreas, como quieran llamarlo. Todos los currículums eran finalmente lo mismo. Pero bueno, se juntaban las matemáticas, se separaban las matemáticas, se juntaban las historias, se separaban las historias, se juntaban las ciencias, se separaban las ciencias, pero todos sabíamos finalmente qué había que aprender en cada grado. No había mayores variaciones. La primera vez que tenemos un currículum centrado en competencias y sin contenidos temáticos, es este currículum del 2016. Salvo la competencia 21, que no es una competencia, lo vamos a ver dentro de un ratito, porque una competencia que dice explique el mundo usando los conceptos científicos de y nos da una lista, no es una competencia. Y las 4 de matemáticas que son y no son, todas las demás competencias no tienen temas, no tienen contenidos. Los hemos querido leer en las programaciones curriculares cuando dice: a manera de ejemplo presentamos los siguientes desempeños o desempeños como los siguientes.
y nos da una lista de desempeños para primero, para segundo, para tercero, y hemos querido ver ahí temas, pero eran ejemplos de desempeños, no eran contenidos, no eran temas obligatorios ni desempeños obligatorios, pero porque como no habían contenidos en el currículum, hemos querido ver ahí contenidos, sí que lo saben. Este es el primer currículum que no tiene contenidos temáticos, solo competencias y sus estándares. Y por tanto nos cayó como balde de agua fría, porque hemos estudiado en una escuela en la que nos han enseñado contenidos, temas. Nos hemos formado para ser maestros aprendiendo a enseñar contenidos. Nos hemos pasado años enseñando temas, contenidos, con nuestras fichitas, y hemos tomado exámenes de contenidos y de temas a los niños. Y de pronto nos dicen, ya no tienes que enseñar temas, ya no tienes que enseñar contenidos. Y encima, para colmo de males, nos siguen reproduciendo los libros de texto y los cuadernos de trabajo del año 2015, que fue un año antes del nuevo currículum. Y nosotros bien creídos de que ahí están los temas, pues, en esos cuadernos de trabajo y en esos libros. Y no nos hemos dado cuenta de que esos cuadernos y esos libros existen desde antes de que exista el currículum. No son libros y cuadernos hechos para este currículum, sino para el DCN del 2009. Con toda esta confusión, o en medio de toda esta confusión, llevamos 7 años con este currículum, mal que bien, tratando de ponerlo en marcha. Y lo que vamos a hacer es una ligera revisión del asunto para ver dónde estamos y cómo estamos. No me voy a ir lejos de él. Vamos a revisar, sí, por favor, 3 capitulitos que sumados son 20 páginas del currículum. Sí, por favor, el capítulo 3, que son apenas 6 páginas, son las definiciones clave. 6 páginas que las debiéramos leer y conocer al pie de la letra, porque son la clave de todo lo que viene después. Si conocemos bien estas 6 páginas, nadie nos va a engañar ni nos va a meter gato por liebre. ¿Qué es lo que dicen en estas 6 páginas? Primera definición, clic, por favor. Ojalá que puedan leer, y si no, como decía el profesor, hay hartas sillas vacías acá adelante. El que no lea, que se aguante por haberse quedado hacia atrás. Aquí hay hartas sillas vacías. Bien, ¿qué dice esta primera definición en la página 29 del currículum? La competencia, cualquier competencia, una competencia, las competencias, cualquiera, es una facultad o son facultades de la persona que consisten en usar combinadamente un conjunto de capacidades, no logro leer yo de aquí, estoy repitiendo de memoria, para enfrentar situaciones problemáticas, usando de manera combinada un conjunto de capacidades y enfrentarlas de manera pertinente y con sentido ético. Puede ser que me haya
equivocado en alguna palabra, pero vamos a analizarla poco a poco. Dice, la competencia es una facultad. Cualquier competencia es una facultad de la persona. ¿Qué son facultades? ¿Alguien sabe lo que es una facultad? ¿A qué le llamamos facultades? Una habilidad. Yo diría más que habilidad, porque las habilidades se adquieren. Las habilidades las tengo o no las tengo. Las facultades, es una función mental superior. Las facultades se adquieren. Son innatas. Así es. Las facultades son algo con lo que se nace. Las facultades del ser humano, las facultades de la persona, son condiciones con las que los seres humanos nacemos. Las facultades no se aprenden. Nosotros nacemos con la facultad de comunicarnos a través de un idioma. Cualquiera. Dependerá de dónde nazcamos para comunicarnos con el idioma que se hable ahí. Pero nacemos con la facultad de comunicarnos con un idioma. Nacemos con la facultad de pensar matemáticamente. Nacemos con un cerebro humano que tiene un conjunto de facultades. Las facultades no se aprenden. Las competencias no se aprenden, se nace con ellas. Por eso en el currículum, en el estándar, el nivel 1 empieza a los 0 años. No empieza cuando entramos a la escuela, empieza cuando nacemos. Porque el bebé, desde que nace, empieza a resolver problemas. El bebé, desde que nace, se las ingenia para jalar su chupón. Se las ingenia para agarrar su juguete. Se las ingenia para agarrar el biberón y escaparse de la cuna. Los seres humanos resolvemos problemas desde que nacemos. Desde que nacemos hacemos eso, usamos un conjunto de capacidades para resolver de manera pertinente los problemas que tenemos delante. No aprendemos a resolver problemas. Usamos las facultades con las que hemos nacido. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sus estudiantes ahorita están fuera de la escuela, pero están usando sus competencias. Están resolviendo problemas. No están apagados, encerrados en el closet. No. Están resolviendo problemas. Están usando sus facultades humanas. Estén o no estén en la escuela, están resolviendo problemas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Las competencias le pertenecen a los niños. Son de ellos, no son del área de matemática o del área de comunicación, no. Error. Las competencias son facultades que los niños tienen. Por eso cuando yo veo un horario... No, ¿puede bajar? ¿O está bien ahí? Estoy bien acá. Ah, ya, ok. Cuando yo veo un horario de clase, digo, ¿qué es esto? Quiere decir que de 8 a 10 solo van a desarrollar las competencias matemáticas y las demás ¿qué? Se quedan fuera del aula. Se quedan en la mochila. No las pueden usar. De 8 a 10 solamente las matemáticas.
Las de comunicación, ¿dónde están? No pueden comunicarse, no pueden socializar, no pueden pensar científicamente, porque las demás competencias están guardadas. Las competencias las traen los niños todo el tiempo consigo. Pensar en un horario escolar cuando están desarrollándose competencias es un absurdo, totalmente absurdo. Las competencias, como lo dice el mismo currículum, se desarrollan todas de manera simultánea. Cada vez que un niño está resolviendo un problema, está usando todas sus competencias. Yo no le puedo decir, para este problema solo vas a usar las competencias comunicativas. Y profe, ¿qué hago con las demás? ¿Las guardo en la mochila? No. Va a usar todas sus competencias. Primera cosa clara, entonces. Las competencias le pertenecen al niño. Todas. No son competencias del área, no. Son del niño. Son facultades suyas. Segundo, siguiente párrafo. Las competencias, o se es competente o se desarrollan las competencias de la siguiente manera. Cuando el niño desarrolla sus competencias, lo primero que hace es enfrentarse a un problema, evaluar el problema, darse cuenta de qué me están pidiendo, qué es esto, qué problema tengo delante, evaluar las condiciones, qué cosas sé que me ayude a resolver el problema, qué cosas voy a tener que conseguir para poder resolver el problema. Una vez que consiga lo que necesito para resolver el problema, voy a diseñar y pensar cómo lo hago, cómo resuelvo el problema y finalmente lo voy a resolver. Pero eso lo tiene que hacer el niño. Si el niño lo único que hace es aplicar la solución que nosotros le hemos enseñado, no está demostrando sus competencias. Está demostrando que es una buena mascota bien entrenada. A ver, niños, escriban el cuento. Ya saben, el cuento tiene introducción, nudo y desenlace. Una vez se le preguntaba a un niño eso. ¿Por qué has escrito el cuento así? Porque así me dijo la profesora. Si los cuentos tuvieran introducción, nudo y desenlace, García Márquez no fuera cuentista, porque ninguno de sus cuentos tiene introducción, nudo y desenlace. ¿Quién dijo que así son los cuentos? Los profesores hemos llegado a creer que los niños no pueden hacer nada por ellos mismos. Tenemos que enseñarles y si no, no pueden. Hemos llegado a creer que son mascotas que tienen que ser entrenadas. A ver, levanten la patita. A ver, todos, saluden. Después de un taller de competencias, una profesora de primer grado me decía: Lucho, quiero que vayas a mi salón, primer grado primario, para que veas lo que se me ha ocurrido hacer para que los niños aprendan a leer y escribir sin tener que entrenarlos como mascotas. Acá le dije, vamos. Llegué a su salón, el salón estaba calado, no había nada. Inusual para un salón de primer grado que suele estar lleno de cosas. Estaba pelado, no había nada en las paredes, salvo un panel en el que habían tarjetitas con las fotitos de cada niño y sus nombres a manera de asistencia.
que cada niño había escrito y había puesto. Era lo único que había. Y la profesora les pregunta a los niños, ¿les gusta el salón como está? Y los niños le dicen obviamente, no, está muy feo, está muy feo. Pues la profesora les dice, ¿qué quieren hacer? Arreglarlo, ponerle cosas, decorarlo. Perfecto, dice el profesor. Lo vamos a arreglar a lo largo de toda la semana. Vamos a poner lo que ustedes quieran, pero con una condición. Cada que pongamos algo en las paredes, le vamos a poner su nombre. ¿Ya? Pero vamos a empezar hoy día. Le vamos a poner nombre a lo que hay ahorita en el salón. Los niños se miran, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Pizarra. Listo, muy bien. ¿Cómo se escribe pizarra? No sabemos. ¿Cómo que no saben? ¿Y quién ha escrito los nombres de ese panel? Nosotros, dice, pero solo sabemos escribir eso. Si saben escribir eso, pueden escribir el nombre de la pizarra. No sabemos. A ver, en sus mesitas, cada grupito póngase a pensar, leyendo los nombres, cómo cree que se escribe pizarra. Al cabo de los 15 minutos, ya estaba escrito pizarra. Al cabo del día estaba escrito el nombre de todo lo que había en el salón. Pared, ventana, puerta, techo, piso, todo. Y la profesora no les había enseñado nada. En un mes los niños sabían leer y escribir todo. ¿Cómo? Así. Habían aprendido a leer y escribir desarrollando sus competencias, no siendo entrenados como mascotas, resolviendo problemas y usando sus facultades innatas. Para aprender algo no necesito que me entrenen como mascota. Basta que me pongan un reto y me permitan hacer eso. Otro clic, por favor, y vamos al recuadrito rojo. Ser competente no es tener todas las capacidades una por una, cosa que también hemos cometido el error. El niño tiene que tener todas las capacidades. Tiene que saber usarlas de manera combinada para resolver situaciones desconocidas. Ejemplo, el niño para poder hacer una multiplicación no tiene que saber la tabla de multiplicar. Tiene que saber usar la tabla de multiplicar, pero no tiene que saber la tabla de multiplicar. No tiene que saberlo todo para poder usarlo. Lo que sí tiene que poder hacer es resolver problemas desconocidos. Si solo puede resolver haciendo lo que la profesora les enseñó, pero cero competencias. Jamás he visto en el día del logro un niño haciendo cosas desconocidas. Nunca. Pero sí bien amaestrados. El día del logro parece el día del circo. Niños amaestraditos, pero no niños competentes, porque niños competentes significa niños que son capaces de hacer cosas que no sabían hacer antes. Todavía tenemos el viejo criterio de que para desarrollar competencias hay que repetir muchas veces el mismo ejercicio. Para desarrollar competencias, no.
Para desarrollar competencias hay que hacer muchos ejercicios desconocidos. No muchas veces ejercicios conocidos, semejantes. Eso es amostrar, no desarrollar competencias. Clic. Este diagrama de Venn expresa bastante bien todo lo que he dicho. Cuando desarrollamos competencias, que es el circulito de abajo, aprendemos. Pero no siempre que aprendemos, es lo de arriba, desarrollamos competencias. Porque podemos aprender por imitación, podemos aprender por repetición, podemos aprender por ejercitación sin desarrollar competencias. Desarrollar competencias es permitir que el niño use sus facultades para resolver situaciones desconocidas y retadoras. No para que haga lo mismo de siempre, no que aprenda lo que yo le he dicho que aprenda, no que aprenda los pasos que yo le he dicho que dé. Una palabra de la cual tenemos que olvidarnos para que el niño pueda desarrollar sus competencias es la palabra enseñar. Cada vez que les enseñamos lo que tienen que hacer, estamos castrando sus posibilidades de desarrollar competencias. Los niños a los que les enseñamos no pueden desarrollar competencias. Son niños bien amaestrados, son buenos aprendices, pero nada más. Son niños domesticados, pero nada más. El niño que es retado, el niño al que le ponemos problemas, el niño al que lo conflictuamos, al niño al que no le decimos cómo se hacen las cosas, ese es el niño que desarrolla competencias. Adelante, profesor. No sé si hay otro micrófono, si hay otro, si me ayuda alguien acercándolo. Gracias. Buenos días, señor disertante, con los funcionarios del GE, señores directores, colegas. Primero, un poquito agradecer la oportunidad que me da de compartir, no solamente a manera local, sino con los que pudieran de alguna manera entender e ir aprendiendo juntos en este camino de la pedagogía por competencia. Mire, yo le digo mucho, ¿está bien? Y eso, empieza ahí la competencia. Aquí está presente el jefe de AGP. ¿Qué le digo cuando me encuentro él? Héctorcito, ¿cómo está? Pero la mayoría de las veces le digo, y él lo sabe, con mucho cariño, le digo, Héctor Lavoe. Y miren, le toma tan a gracia que le diga Héctor Lavoe y rápido reacciona, ¿no? No es para que un poquito me sea indiferente, sino para que reaccione inmediatamente. Y me sucedió en el trabajo, en plena acción. Yo enseñé en una zona rural que se llama Purucuta, en Huaraz. Y era un chiquito, muy travieso, inquieto. Y yo le digo, hola, Robedelio, y Manota Guarapulcón. El niño reacciona así, por Héctorcito, ¿no? Profesor, Galán Jutilla, Salvador, profesor. Salvador, Juti que cagó en el me vine a atacar el de Salvador. Anán, profesor, Galán Jutilla, Salvador. Wow, ¿qué para Salvador, profesor?
Y mano se habla con Giwakata. Profesor, Wakini, mamani pamancanta pakirikush. Cheni, mamani chamo pinimashka. Robert, pinta pakishka mancanta. Kuchin perkalikushka mama. Que canalpa, putilla, Salvador. Mire, yo creo que ahí, y esto lo vengo comentando en varios lugares, y justo lo comenté cuando vino una especialista del Ministerio de Educación, una doctora en comunicación, y me dijo, ¿no?, después de escuchar, profesor, usted promueve la mentira, está engañando al niño. ¿Cómo le va a engañar a su mamá? ¿Qué me dice? Exijo explicación. Y yo le digo, doctora, disculpe, le digo, está muy bien su observación, ¿no? Y eso es para que en mí también haya una capacidad de respuesta. Yo le digo, doctor, ¿cuál es primero? ¿La mentira o la creatividad? A ver, póngase a pensar, en este niño o en ese niño de 6 años, ¿qué está sucediendo? Para ese niño no existe la mentira, existe la creatividad. El problema de cómo afrontar para que su mamá no le castigue al niño que había roto la olla de barro. Entonces le pregunto acá a Luchito y le digo, ¿no?, así con cariño como trato a la gente, y le digo, eso será emprender, porque es un emprendimiento ahora la competencia, eso será emprender el desarrollo de las competencias. Si hubiera podido entender, te diría si sí o si no. Excelente. Y eso es una respuesta, ¿no? Solamente decirles que el contexto, acá el amigo Lucho no me entiende, el tiempo es oro, el tiempo es oro. 3 palabras. Al niño yo le dije, Robert, ¿cómo has amanecido? Y él me dice, no, profesor, ahora mi nombre es Salvador. ¿Y por qué Salvador si tu nombre es Robert Werner? No, profesor, le he salvado a mi hermano. ¿Y cómo le he salvado? Profesor, mi hermano ha roto la olla de barro de mi mamá. Y mi mamá llegándome al chorro, ¿por qué ha roto la olla de barro? No, mamá, el chancho ha venido, lo ha topado y lo ha roto. Por eso, a su hermano ya no le involucra para un castigo o una sanción posterior. ¿Entendió? Ahora sí. Perfecto. Y por último, para no desanimar acá al ponente, a los funcionarios, decirle algo que escuchaba ahí con una colega, pero comentaba. No sé qué tiene que ver con las competencias. Ahora lo va a ver. Si puedes terminarlo pronto y hacer la pregunta en concreto. Exactamente. Nos queda todavía muchísimo por la. Perfecto, doctor. Mire, la colega decía, el doctor habla de que deben ser así, deben ser así, pero así trabajamos en aula. No solo quería preguntar, quería fortalecer lo que usted está haciendo. Bien, gracias. Sugerirle, desde mi modesta posición, sugerirle que el trabajo por competencias recién se está desarrollando. Hay un tránsito, amigo. Así es, totalmente. Eso es lo que quería. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Lo único que pretendía era entender lo que el capítulo 3 propone, qué son las competencias y cómo se desarrolla, más bien, en qué consiste el desarrollo de competencias. Si no hay ninguna pregunta, pasamos. Si la hay, con absoluta confianza. Preguntas. ¿No? Vamos, adelante entonces. Gracias. ¿Cómo se desarrollan las competencias?
según el currículum nacional. No voy a decir, igual que antes, nada de lo que yo pienso, sino lo que el currículum mismo plantea. En concreto, por favor, ahora me voy a referir al capítulo 6, que se llama así, Orientaciones Pedagógicas para el Desarrollo de Competencias. Este capítulo, otra vez, son apenas 6 paginitas. 6 páginas que contienen 10 orientaciones que son vitales y muy concretas y que sugiero por favor que las lean. Son muy concretitas y muy útiles. Me voy a referir no a las 10, sino a 6 de ellas, que son, a mi juicio, las más importantes. Primera, que está en la página 171. Dice el currículum que tenemos que partir de situaciones significativas. Lo bueno es que empieza definiendo qué cosas son situaciones significativas, porque a lo largo de los últimos años, detrás de la palabra situación significativa o del nombre situación significativa se le ha metido de todo como a cajón desastre. ¿Qué dice el currículum que son las situaciones significativas? Lo que dice es que son solamente aquellas situaciones que son del interés de los estudiantes, no de la necesidad de los estudiantes, no tienen nada que ver con el contexto, no tienen nada que ver con el calendario cívico, no tienen nada que ver con el diagnóstico, no tienen nada que ver, por si acaso, y lo dice 2 párrafos más adelante, con lo que los profesores consideramos importante. La situación significativa solo es lo que el estudiante considera de su interés, no del interés del profesor, no de lo que está en el libro, no de lo que proviene del diagnóstico, no de lo que proviene del calendario cívico, es solo de lo que les interesa a los estudiantes. No tiene nada que ver con sus necesidades, porque puede ser que sus necesidades no les interesen. Y me dirán ustedes, ¿y cómo podemos saber cuál es su interés? Muy simple, pregúntaseles. Chicos, ¿qué les interesaría hacer las próximas semanas? Punto. ¿Qué les interesaría? Pero, perfecto, si lo que quieren es jugar, genial. ¿Qué jugamos la próxima semana? ¿Qué juegos hacemos la próxima semana? Es su interés, porque solo su interés se va a convertir en un reto verdadero para ellos. Si no es su interés, no van a comprometer sus competencias ni van a poner en juego sus capacidades. Si no es su interés, no se van a comprometer en la tarea ni van a poner en juego todo lo que son. Y aquí podría poner N cantidad de ejemplos. Eso fue lo que les llevó a los niños estos de primer grado a aprender a leer. Su interés. Hace cerca de 10 años, más o menos, visité un colegio particular que trabajaban en torno a competencias antes de que este currículo existiera, en función de las propias competencias que ellos habían decidido. Entré al aula y me encontré con que había un pez delante, hecho con caritas y papel cometa. Y le pregunto a la profesora, ¿y por qué han hecho este pez? Y la profesora me dice, pregúntale a los niños. Y entonces les digo, niños, ¿por qué han hecho este pez?
Y uno muy seriecito levanta la mano y le dice, no es un pez, es un megalodonte. Y le digo, ¿qué es un megalodonte? Es un tiburón de la época de los dinosaurios. Y ya le digo, ¿y por qué han hecho este megalodonte? Porque la profesora nos dijo, ¿qué quieren hacer en esta semana? Y nos pusimos a discutir y hubieron muchas propuestas y al final un niño propuso, ¿por qué no hacemos un megalodonte? Y la profesora dijo, pero yo no sé qué cosa es un megalodonte y cómo hacerlo. Si ustedes averiguan, lo hacemos. Y trajimos información y descubrimos que un megalodonte no iba a entrar en nuestro salón porque medían casi 15 metros. Y casi nos desanimamos hasta que un niño dijo, ¿y por qué no lo hacemos a escala como los carritos? Y la profesora dijo, ya, genial, pero yo no sé cómo se hace a escala. Si ustedes averiguan cómo se hace a escala, yo les ayudo. Y trajimos información y averiguamos hasta que decidimos hacerlo en escala 10:1. ¿Qué es eso? Le digo, que por cada 10 centímetros del megalodonte de verdad el nuestro solo iba a medir 1 centímetro. Por eso mide 1,5 metros en lugar de 15 metros. Pero la profesora nos dijo, ya, bacán, lo hacemos de 1,5 metros, pero yo no les voy a dar el papel cometa ni las canitas hasta que me muestren un buen diseño del megalodonte. Y todavía estaban en la pared del salón los diseños, hasta que había uno que tenía una columna vertebral bien pensada y unas costillas, vamos a decir, y era el dibujo del megalodonte que estaba ahí. ¿De qué grado creen que eran esos niños? Segundo primaria. Obviamente, no sé si la profesora sabía o no sabía qué cosa era el megalodonte, pero les había dicho que no sabía. Yo no sé si la profesora sabía o no sabía qué cosa eran proporciones, escalas, pero les digo que no sabía. Los niños sabían o habían averiguado que eran proporciones, que eran escalas. Habían averiguado que era regla de 3 y habían logrado encontrar las proporciones y poder pasar de una escala a otra escala. Si no les hubiera interesado, no habrían hecho nada de eso. Fue su interés lo que permitió que construyan ese megalodonte. Que aprendieron un montón de cosas, sí, pero eso es lo menos importante. Que resolvieron un problema, que pusieron en juego todas sus competencias y que desarrollaron sus competencias increíblemente. Eso es lo que cuenta. Si no les hubiera interesado, no habrían hecho nada de eso. O sea, y es lo que dice el currículum. Para que aprendan algo que no les interesa, tenemos que hacer milagros. Imagínense para que pongan en juego sus competencias. Tratar de que pongan en juego sus competencias cuando lo que estamos queriendo es que hagan algo que no les interesa, es imposible. Más aún, como vamos a ver más adelante, ahora que no hay aprobados ni desaprobados. Si no los podemos amenazar con la nota, ¿cómo vamos a lograr que hagan algo que no les interesa? Si es que lo que queremos es que desarrollen sus competencias, que pongan en juego todo lo que son. Profe, quería usted preguntar. Maestro, muy buenos días. La pregunta es lo siguiente. Quizás estemos nosotros recién en camino de ver esto de las situaciones significativas. Tenemos bombardeado tantas nociones, pero a partir de lo que usted nos dice, ¿no? Que la situación significativa debe ser del interés del estudiante. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo consensúo yo ese interés del estudiante
Cuando en mi aula tengo un promedio de 30 estudiantes y cada uno es diferente. Ajá. Y cada uno tiene un interés muy diferente. Correcto. ¿Qué es lo que he visto hacer y que funciona? Primero, nunca les preguntemos qué tema quieren, porque eso los lleva otra vez a las materias. No, por ahí no va la pregunta. ¿Ya? Lo que mejor funciona es salgamos con los chicos, si son muy pequeñitos, a dar una vuelta por la escuela. Si son más grandecitos, o si nuestra escuela no tiene muros, salgamos a dar una vuelta por la comunidad. Sin decirles nada, salgamos a dar una vuelta. No importa cuánto nos tardemos. Y cuando regresemos, digámosle a los niños, saquen una hoja de papel y escriban o dibujen, si todavía no saben escribir, todo lo que han visto que no les gusta. Todo lo que no les gusta, escríbanlo. Una vez que cada uno ha escrito todo lo que no le gusta o ha dibujado todo lo que no le gusta, hacemos grupos de trabajo, equipos, y les decimos, ya, ahora cada equipo en el equipo van a compartir todo lo que no les ha gustado, que han visto, y van a escoger un problema que quisieran resolver en los próximos días. Resolver. Nada de vamos a hacer pancartas y caminar como sonsos por la casa. Vamos a resolver, vamos a hacer algo por resolver el problema. No vamos a pensar en hacer campañas tontas que no resuelven nada. Vamos a resolver. ¿Ya? Piensen en un problema que quisieran resolver. Niñitos de segundo grado de una escuelita en Urubamba dijeron que el problema que querían resolver era que había muchos peligros entre la pista y la escuelita y querían poner carteles y barandas, aunque sea de hilo, de pita, de sogas, para que los niños no se vayan a caer por donde había peligro. Y lo hicieron. ¿Ah? O sea, es resolver. O sea, ¿qué problema quisieran resolver? Una vez que cada equipo ha decidido el problema que quieren resolver, lo proponen al salón. Y entonces vamos a tener 5 o 6 problemas a resolver. La discusión empieza por si es que hay problemas que se podrían fusionar, porque son lo mismo, o uno está incluido dentro del otro. Y vamos fusionando los problemas. Vamos incluyendo los problemas. No votamos, no elegimos, porque cuando votamos, la minoría se va a sentir mal y va a boicotear el problema elegido, sino que vamos generando discusión para ver si se podrían fusionar los problemas, si podríamos incluir un problema dentro de otro problema. Pero nosotros no los movemos, los mueven ellos, que son los autores. Si la discusión llega a un punto en que hay 2 o 3 problemas y no se pueden mover, recién ahí intervenimos y decimos, estos 2 o 3 problemas, ¿qué les parece si los juntamos en este otro más grande? Nosotros proponemos un problema que incluya estos otros, pero que incluya. En el problema que quede deben estar incluidos todos. Nada debe quedar fuera, eso es consenso. ¿Ya? No elegir, ni tampoco decir ahora tomamos uno y mañana otro, porque igual el que no sea tomado en cuenta se va a sentir mal. Elegir es la dictadura de la mayoría.
Y no queremos dictadura de la mayoría. Queremos que todos se sientan incorporados en la decisión final. Ese es el mejor de los mecanismos. Puede tomar tiempo la discusión, pero finalmente hay una competencia que queremos desarrollar. Y es que aprendan a debatir, que aprendan a formular argumentos, que aprendan a crear consensos. Pero tenemos que partir de los problemas que quieren resolver, no partir de temas, sino partir de problemas que los quieren resolver. Eso sí va a dar resultados. Imagínense que desde primer grado hasta quinto de media, los niños se la pasan resolviendo los problemas de su comunidad. Adiós, problemas de la comunidad. En vez de aprender, perdonen la palabra, en vez de pasarse 14 o 15 años aprendiendo cojudez. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Sí, ¿querías preguntar algo más? Adelante. ¿No? Sí, adelante. Sí, no hay problema. Disculpe, doctor. La duda queda en lo siguiente. Nosotros, vamos a hacer ese debate, vamos a trabajar a elegir la situación significativa. Ya se consensúa una situación significativa. Ahora nuestro problema también es la planificación. Ay, ya, calma, vamos ahí. Primero, una cosa que está clara, que debiera estar clara, es que la planificación cuando se desarrolla competencias no es la misma que cuando se desarrollan temas, unidades, contenidos, ¿no? O sea, yo no voy a hacer una planificación de unidades temáticas a inicio de año, sino que voy a desarrollar es competencias. Es otro tipo de planificación, porque yo no le voy a preguntar a los niños en marzo qué problemas quieren resolver a lo largo del año. Porque los niños son cambiantes, pues. Y yo le voy a preguntar cada vez. Entonces, yo puedo hacer una planificación anual, pero no de temas, no de problemas, eso de ninguna manera. La planificación de los problemas a resolver, de las experiencias a realizar, o de los ABTs, o como quieran, se va haciendo sobre la marcha. Yo no las puedo planificar desde el inicio del año. Vamos a ir a avanzar partes, ¿ya? A modo de muestrita. Ojalá que a la una lleguemos a más. Muchos más. Dale, hasta que yo grite. Más. Dale. Ya, entonces, eso es lo único que yo puedo planificar para el año. No puedo planificar otra cosa para el año. Nada más. Lo único que yo puedo planificar para el año es en qué momento del año voy a evaluar qué competencias. Nada más. Cualquier otra cosa que planifique está en función del DCN del 2009, pero no está en función del currículo actual. Yo no puedo planificar temas, contenidos, unidades de aprendizaje en función de ese currículo, porque no tiene. Ahora, retrocedamos. Espero que lleguemos ahí hoy día. Vamos a tratar de ir a toda carrera.
pasa, un poquito. Un poquito. No, adelante, adelante, pasa, pasa. Pasa, 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 pasa. Ahí, listo. Segunda orientación pedagógica. Tenemos que partir del error. Haz 2 clics más, por favor. Tomás Alva Edison decía que para inventar la bombilla eléctrica, él había cometido 1000 errores, pero no se había equivocado nunca. Había cometido 1000 errores, pero nunca se había equivocado. ¿Cómo es esto posible? ¿No es lo mismo equivocarse que cometer errores? ¿Cómo puedo cometer 1000 errores y no equivocarme nunca? ¿Error y equívoco no es lo mismo? ¿Cuándo el niño comete errores y cuándo se equivoca? El niño se equivoca cuando sigue mal las indicaciones y comete errores cuando está descubriendo cómo hacer las cosas. Si un niño está descubriendo cómo hacer las cosas y está haciendo cosas nuevas, no está siguiendo la indicación de nadie, está descubriendo. El niño se equivoca cuando no sigue la indicación de la profesora. Creemos que la retroalimentación consiste en corregir las equivocaciones del niño. Eso ocurre cuando lo estamos amaestrando. Le corregimos para que no se vuelva a equivocar. Le corregimos sus equivocaciones. Pero cuando él está haciendo algo desconocido, no sé si se ha equivocado o no se ha equivocado. Yo mismo no sé la respuesta. ¿Cómo le voy a corregir su equivocación si yo no sé la respuesta? Si yo supiera la respuesta, solo lo estoy domesticando, solo lo estoy entrenando. Si el niño está resolviendo realmente un problema desconocido, yo no sé la respuesta. ¿Cómo le voy a corregir? Lo que hago es ayudarle a pensar. ¿Está seguro? ¿Está seguro que así está bien? ¿No habrá otra manera de hacerlo? ¿Tú crees que ese es el camino correcto? En el caso de la profesora del megalodón, no sé si ella sabía o no sabía. En todo caso, si ella lo sabía, ella hacía que no lo sabía, para no corregir sus equivocaciones, para ayudarlos a desarrollar sus competencias. Si yo corrijo sus equivocaciones, no les dejo crecer. Pongo un ejemplo, ojalá que se pierda. Estaba por observar clases de una profesora de matemática en primero y secundaria. Estaba parado en la puerta esperando que llegue la profesora, y llega la profesora con un papelógrafo doblado bajo el brazo. Al entrar, la profe me dice: les voy a poner un problema que jamás les he enseñado a resolver. Entra, saluda a los chicos, no sé si rezaron o no, y luego pega el papelógrafo en la pizarra. Era un problemón realmente complicado.
y les dice, chicos, en grupos, les doy media hora para que resuelvan ese problema. Al cabo de media hora, todos los chicos todos los grupos tenían respuesta. Entonces les pide a cada grupo que den su respuesta. Cada grupo tenía una respuesta diferente. Cuando terminan de dar su respuesta, les dice, ahora quiero que me demuestren cuál es la respuesta correcta. Y se arma una discusión increíble hasta que toque el timbre de recreo. Y obviamente los chicos se van a quitar en disparados. Me acerco a la profe y le digo, ¿por qué eres tan mala? ¿Por qué no les has dicho la respuesta correcta? Me dice, si yo les digo la respuesta correcta, se acabó la discusión. Yo quiero que se vayan a su casa y sigan pensando en el problema. Que vengan a la próxima clase y sigan discutiendo el problema. Hasta el día en que uno de los grupos logre demostrarle a los demás que su respuesta es la correcta. Porque recién en ese momento habrán demostrado que son capaces de pensar matemáticamente. Yo no les voy a dar la respuesta correcta. Yo no quiero entrenarlos para que aprendan a resolver problemas tipo. Yo quiero que aprendan a pensar matemáticamente. Si yo les doy la respuesta correcta, se acabó. Eso es lo que dice el currículum. No les corrijas el error no se corrige, se ayuda a pensar. No es tu tarea decirles en qué se equivocó, no. Tu tarea es ayudarles a reflexionar y a descubrir ellos mismos el error. Siguiente. Porque lo que tenemos que hacer permanentemente es ponerlos en conflicto. Generar conflicto cognitivo es ponerlos en aprieto permanentemente. No darles la solución, no hacerles más facilito el camino, sino ponerles a pensar, llevarlos a pensar cada vez más. Adelante. Nuestro rol, decía hace un momento, ya no es enseñar. Y eso no solo tenemos que quitárnoslo de encima. Esa palabra tendríamos que borrarla de nuestro vocabulario. Ya no nos toca enseñar, nunca más. Lo que nos toca es mediar en el progreso de nuestros estudiantes, no enseñar. Adelante. Tenemos que promover el trabajo cooperativo entre ellos, para que puedan no solamente complementarse, sino lograr que las diversas capacidades puedan enriquecer su discusión y su trabajo. Y finalmente, para ir más rápido, tenemos que promover el pensamiento complejo. ¿Qué significa eso? La realidad tiene que ser el objeto de estudio. Y la realidad no es matemática, ni física, ni ciencia, ni sociales. La realidad son los problemas de la realidad, que no le pertenecen a ninguna ciencia. Por eso es que la mejor manera de abordar lo que hay en el mundo es llevar a los chicos a dar una vuelta. Que sean los problemas reales el punto de partida de su trabajo y de su reflexión y de sus competencias. ¿Cómo tienen que ser, en resumen, las actividades o las experiencias o los proyectos? Llamémosle como le llamemos.
cómo tienen que ser para poder poner en juego esas orientaciones. Primero, tienen que ser interdisciplinarios. No hay problemas solo de matemática, solo de sociales, solo de ciencias, no. Tienen que ser de la realidad. Segundo, los problemas los tienen que proponer los estudiantes. Tercero, nosotros proponemos las competencias que queremos evaluar. Como no tienen contenidos las competencias, cualquier problema puede permitirnos evaluar cualquier competencia. O sea, no es que algunos problemas solo nos van a permitir evaluar algunas competencias, no. Tercero, el proyecto, la actividad, la experiencia, la vamos a discutir con los chicos, la vamos a programar con ellos. Con ellos vamos a decidir cuál es el producto final que va a permitir enfrentar el problema que ellos quieren enfrentar y nos va a permitir evaluar la competencia que queremos evaluar, y con ellos vamos a discutir el cronograma. Ellos tienen que tomar parte en ese proceso de programación. La programación del proyecto, de la actividad, no debe ser una tarea solo del profesor en su casa a solas. Es una tarea en la que tienen que participar los chicos. Y luego tiene que quedar a la vista. La programación no es algo que solo voy a entregar a la dirección, sino que tiene que quedar a la vista, porque es lo que va a orientar nuestro trabajo. Los chicos son los que van a investigar y los que van a producir. Y nosotros vamos a ir acompañando ese proceso, pero no vamos a ser los que enseñen. La información la tienen que conseguir ellos. Hay una mala costumbre, y es que nosotros tenemos que traer la información. Y a veces fotocopiamos de nuestro bolsillo para traer la información. Bueno, ellos tienen como parte de su tarea que pensar de dónde conseguimos la información, cómo conseguimos la información que necesitamos. Esa es parte de la tarea que los chicos tienen que enfrentar. Si no, no están desarrollando sus competencias. Y obviamente en esa tarea tienen que involucrar también a sus papás. Y finalmente, no vamos a evaluar la calidad de los productos, vamos a evaluar las competencias. Esto es lo que vamos a programar, y esta es el esqueleto, vamos a decir así, de nuestras programaciones más menudas. Así tendrían que ser nuestras actividades, nuestros proyectos o nuestras experiencias para desarrollar competencias. El PowerPoint se los voy a dejar, y les voy a dejar además un documentito en el que está descrito todo esto, que es un documento que escribí el año pasado para la Dirección Regional de Cajamarca, en que todo esto está descrito con ejemplos muy detalladitos. Lo voy a dejar con la UGEL para que lo puedan distribuir entre todos ustedes. Pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Las que gusten. Antes de entrar al tema más peliagudo, o vamos a hacer un... ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? A no ser que quieran estirar las piernas un ratito, porque entramos al tema gordo, que es el tema de la evaluación. 10 minutos, sí. Porque vamos a entrar a la evaluación, que es el tema gordo. Gracias, doctor. Entonces, estimados colegas, 10 minutos, pero exactamente, por favor, para poder continuar y terminar, pues, y aprender de la sabiduría y la experiencia que tiene nuestro ponente. 10 minutos.
Me siento.